Radio y Anima República. Que con un escándalo de Banco Móvil, que se означает на практике. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no tenemos un Estado que se haga responsable. Bien, pues ya estamos aquí en Rubén Luengas Entre Noticias, la grabación y distribución. Está Pepe Garduño en producción, Pastor Delgado, y el día de hoy nos acompaña también Leonor Ríos. Nonoy, buenas noches. Hola Mona Lisa, buenas noches. Aquí con mucho gusto. Buenas noches, Rubén Luengas. Rubén, pues todo listo. ¿Qué tal, Leonor? Muy buenas noches. Mona Lisa, buenas noches. ¿Sí? Sí, estamos bien. ¿Aló? Creo que estamos bien. Bueno. Perfecto, porque ahora no estamos en el estudio de Entre Noticias como estamos acostumbrados, pero aquí estamos a través de el Skype en el teléfono y llevándoles a ustedes este espacio a través de la internet de Entre Noticias desde Los Ángeles. Pues yo regresé muy impactado, Mona Lisa, de la Ciudad de México, donde viajé para estar presente en esta convocatoria para defender el petróleo, que no se privatice el petróleo mexicano. Estuve presente en el campamento de los maestros allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Estuve presente cuando se promulga la ley de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto y la manifestación, el cerco que hicieron los maestros en torno al edificio de la Secretaría de Educación Pública. Estoy haciendo un programa especial, es un programa piloto para un proyecto de Entre Noticias, de un programa para que pueda ser distribuido a diferentes cadenas de habla hispana que han surgido actualmente en el mundo, tanto de Rusia, China, diferentes países. Pues estoy trabajando en ello y buscando generar pues todavía más alternativas dentro de un mundo, de un espectro de información donde hay un monopolio sin duda del discurso, de la información y de las noticias que se organizan de manera tal para ir implantando una visión del mundo con la cual muchos no estamos de acuerdo. O sea, les mando un fuerte saludo a ustedes y vamos a tener al diputado Andrés Eloy Martínez también en otras emisiones y de repente no lo vemos ubicado ni conectado, algo pasa por ahí, ¿no? Sí, porque fíjate que él me confirmó en la tarde, me confirmó hace rato, entonces, no sé, a lo mejor también se le fue el internet. Sí, porque en mi caso realmente es raro, aquí es la empresa Charter, y llamé a la empresa Charter y que había un fallo de energía. Regresó por unos instantes y después se me volvió a ir el internet, o sea que lo estamos haciendo a través de este método. Oye, pero nos vas a presentar, bueno, yo no la conocía, no tenía el gusto de conocer a Nini, a Leonor Ríos, y Leonor tiene preparado algo en esta ocasión para este espacio para ver si logramos contactar con el diputado, y si no, pues después comentamos algo de lo que voy a presentar, que puse en un video hoy en mi canal de YouTube, que incluyo parte de la entrevista del día de ayer con parte de la entrevista realizada el día de ayer y otros testimonios que recogí justamente de los maestros allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos con Nini, ¿no? ¿Aló? Con Nonoy, ¿Sí? Adelante, Nonoy. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto.
Con mucho gusto, Rubén, de poder participar entre noticias. Y después de hacer una reflexión que me arroja saldos no muy halagueños de la situación actual en México, pero también siendo consciente y sintiéndome privilegiada de vivir en estos momentos de México, y más aún en estos días patrios, porque me siento parte de este México, porque lo amo. Y amar a México para mí es ser solidario y no poder disfrutar lo que tengo, lo que logro, porque sé que hay tantos jóvenes sumidos en los vicios, sin oportunidad ninguna, tantos padres de familia desesperados sin tener con qué llevar el pan a sus hijos. Y sé que hay 35 millones de pobres y que la muerte permea en mi país. Para mí, ser solidario significa amar a México. Analizando también los movimientos que tenemos ahora para defendernos, como gatos boca arriba. Bueno, esto no es reciente, así hemos vivido muchos años, no sé cuántos. Pero finalmente resulta desastroso contemplar tanta convulsión. Y esto confunde, esto nos desespera a todos los ciudadanos, nos desanima. No podemos tener tranquilidad, aún menos ahora que todo se nos está viniendo encima. Reformas, privatizaciones, todo para seguir dominándonos. Pensar ahora en la democracia se vuelve difícil. Pensar en derechos humanos nos parece casi imposible. En justicia, palabra prohibitiva. En garantías individuales, menos. La impotencia hace presa de todos los ciudadanos en México. La crítica, el desconcierto, la descalificación permea. Debemos aprovechar también para decir lo bueno, sobre todo aquí en los medios alternativos, herramientas valiosísimas de comunicación, a donde se adhieren las personas pensantes, personas con muchas capacidades. Importante es saber identificar y conocer nuestras capacidades y actuar como ciudadanos de México. Aprovechar estas herramientas alternativas, también valorarlas. En verdad, los medios alternativos enriquecen el debate verdadero. Aprovechar la oportunidad de estar en estos medios nos convierte en mexicanos responsables, muy responsables. Hacer nuestro mejor esfuerzo, aún teniendo que trabajar por el pan de cada día. Esfuerzo en difundir la organización del pueblo de México que ha despertado. Debemos de sentirnos seguros y creer en nosotros mismos, en nuestro poder de informar. Los medios alternativos que ahora se convierten también en organizadores y punto de convergencia para muchos mexicanos, muchos fuera de México, porque encuentran la verdadera comunicación, encuentran a alguien en quien confiar. Mientras existan personas, por ejemplo como Rubén Luengas, que ahora estamos entre noticias, y desde otro medio alternativo que es la Nueva República Radio. Mientras sigan transmitiendo, decía, mientras sigan existiendo estas personas comprometidas con la causa del pueblo, personas en quien podemos confiar, dije, entiéndase por confiar en tener fe, entiéndase por tener fe en creer. Como dijo Fernando Buenabad, filósofo mexicano, no confío en nadie. Al parecer parece una tara del pueblo mexicano. Lo dijo en la entrevista que hizo Mona Lisa aquí en la Nueva República. Creer que estas personas son responsables de sus actos. Creer es confiar en ellas. Sabemos cuál es su meta. Personas que sabemos que no nos van a defraudar. Quiero yo hablar de lo bueno el día de hoy. Hoy que me presta Rubén su micrófono. Me gustaría hablar de unión. Proponer unión
de todos los movimientos y los ciudadanos, de los movimientos comunitarios, de los movimientos campesinos, de los intelectuales en México, los compositores de letras, los cantantes, de todos los artistas. También el movimiento Morena, que está muy bien estructurado, animándonos a estar seguros de nuestra capacidad de trabajo ciudadano. Los maestros, porque su movimiento es ejemplar, su lucha, su resistencia, impidiendo la privatización de la educación. Resulta increíble cómo han sobrevivido. Todavía existe su sindicato, el último reducto de sindicato, y que también quieren acabar. No se dan cuenta algunos todavía, algunos padres y no pocos ciudadanos. Les molestan los maestros, les estorban para circular, cuando en realidad no tenemos libre tránsito en México, pero por otras cuestiones, claro. Tenemos que unirnos para organizarnos. Termino diciendo, debemos hacer un frente todos para dar batalla a nuestro enemigo, que ese sí es uno solo. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Leonor Ríos, por tu pensamiento, por tu reflexión en esta noche de Entre Noticias, ahora a través aquí de el Skype, con sonido de Skype. Muchísimas gracias por esa reflexión, pues sin duda y sumándose a la invitación para estos medios alternativos, que el número de personas que alcance pues es fantástico, puede ser maravilloso, no por la cantidad sino por la calidad de personas que se buscan conectar a esto, ya hartas de muchos medios de comunicación que desgraciadamente, con todo el poder, con toda la posibilidad de llevar mensajes hasta los rincones de las casas, pues están siendo mal utilizadas, ¿no? Mal utilizadas. Quiero dar una noticia pues que es importante acá en el contexto en el que yo vivo, acá en Los Ángeles, California, porque resulta que el Senado, es decir, el Congreso, el Senado de California este jueves ha avalado otorgar licencias de conducir, licencias de manejo para los indocumentados. Es una noticia pues muy importante. Fue un voto de 28 en contra de 8 para enviar esta medida de regreso a la Asamblea para un acuerdo, ¿no? Les leo la nota. Dice: migrantes que están de manera irregular en el país podrían obtener licencias de conducir en California bajo un nuevo proyecto de ley aprobado este jueves por el Senado estatal, aunque no está claro todavía si de inmediato esto va a ser enviado al gobernador, ¿no? Directamente a Jerry Brown, este gobernador demócrata que había sido ya gobernador y que su padre también fue gobernador de California, fue procurador también del estado de California, Jerry Brown. Resulta que el Senado sorprendió al autor del proyecto, el asambleísta demócrata Luis Alejo, votando por una medida que iba a ser considerada incluso hasta el próximo año, hasta el 2014. Alejo retuvo su propuesta el miércoles cuando quedó claro que grupos de derechos de los migrantes se oponían a una cláusula según la cual las licencias tendrían una designación especial, algo así como una marca para distinguirlos, para decir, oye, les damos licencia, pero recuerden que no son iguales, tienen esta marca. Bueno, resulta que los grupos temen que una licencia diferente a las que tienen los ciudadanos y los residentes legales podría llevar a discriminación. No tengo certeza sobre lo que va a pasar ahora, estamos tratando de determinarlo, dijo Alejo a la agencia AP, poco después de que el Senado aprobara el proyecto. Senadores hispanos cabildearon en los últimos días de la legislatura para revivir la propuesta, al decir de que las licencias a los migrantes para que conduzcan legalmente era más importante que preocupaciones sobre el formato de la licencia. O sea que una licencia que les podría otorgar, falta que esto vaya al pleno del Congreso estatal y luego que la firme el gobernador, pero con esta especificación de una licencia distinta a la del resto de las personas, lo cual sin duda se puede prestar justamente para ciudadanos de primera, o habitantes de primera y habitantes de segunda con una marca especial
la licencia, pero a fin de cuentas es una noticia importante, Mona Lisa, para quienes estamos acá en California. Muy esperada, muy esperada para nuestros paisanos. Qué bueno que se logró. Parecía imposible, ¿no? Pues sí, eso les va a abrir muchas puertas en muchos aspectos. Tú sabes que hay una identificación consular que otorga el consulado mexicano, que algunos bancos llegaron a aceptar para que se realicen trámites bancarios de personas indocumentadas. La licencia es importante, pero sí es preocupante que tengan una marca, ¿no? Una marca especial. Muchos tendrán temor porque seguramente con esto de la marca especial tendrán temor de si van a ser deportados en un momento dado, ¿no? Si lo van a utilizar las autoridades de ICE, o sea, de migración, para decir, bueno, esta marca indica, si hay algún accidente, por ejemplo, bueno, indica que van a investigar a la persona, en fin, se presta para muchas cosas. Claro que hay otros que es peor que los tomen sin licencia, ¿no? Cuando los toman. Mucho de esto de aceptar la licencia tiene que ver también con la cuestión de los seguros. Es obligatorio aquí tener un automóvil y hay que asegurarlo, y hay que tener un seguro. Entonces, por lo tanto, con este tipo de licencias, los indocumentados podrían acceder sin ningún problema a que sus automóviles sean asegurados, porque hay un enorme riesgo de un número importante de personas que manejan acá sin licencia, y por lo tanto que si tienen un accidente, pues no opera el seguro. No opera el seguro porque no tienen licencia. Entonces, esto viene un poco también a darle seguridad a las compañías de seguros en ese sentido, ¿no? De las licencias. No sé si tenemos ya al diputado Andrés Eloy Martínez o nos seguimos. Yo creo que nos seguimos, Rubén. Fíjate que le marqué inclusive a su celular y entra buzón. La vez pasada hubo una urgencia en la Cámara de Diputados. Me temo que lo mismo ocurrió. Ya ves que está muy fuerte ahorita lo que está pasando en México. Bueno, tal vez. Sí, esta parte de los maestros y en general la atención en México, pues sería fantástico que desde allá donde estás y lo que viste nos comentaras tu punto de vista de esto de los maestros y de la atención que observaste. Bueno, mira, a mí me parece muy preocupante yo entiendo perfectamente bien, aunque vivo ya desde hace varios años acá en California, sé lo que es una marcha. De hecho, en alguna ocasión con un familiar con problemas del corazón y tener que llevar algún tipo de consultas o sentir el apremio de personas que se tienen que movilizar en la Ciudad de México y hay alguna emergencia médica o de alguna otra naturaleza, o alguna mujer embarazada y que tiene que llegar al hospital, en fin. Si de por sí la Ciudad de México es muy difícil de moverse en ella, es evidente y comprensible. Yo entiendo perfectamente bien la irritación y el enojo de muchas personas que tienen el legítimo derecho de moverse de manera normal en una ciudad. Pero de ahí a los calificativos, a los insultos y a la flojera de muchos mexicanos de poder concientizarse de lo que viene pasando en el país, no de ahorita nada más, sino de mucho tiempo atrás, pues hay una gran distancia. La molestia, repito, es legítima, pero también es legítimo que personas que se han concientizado, como muchos de estos maestros, que están cuestionando no lo que muchos dicen, no la evaluación, sino que de hecho están cuestionando el modelo educativo que se les está implantando e imponiendo a los mexicanos. Yo alguna vez le mandé a su Twitter, de manera, pues sabía que no me iban a pelar, no me iban a hacer caso, ¿no? Pero al señor Emilio Ochoa Fetz, no se diga cuando Fox era candidato a la presidencia de México, que le hizo una entrevista allá en las oficinas de Reuters, donde estábamos instalados, Telemundo en esa época, en las oficinas de Reuters en la Ciudad de México. Les hablaba yo de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, autor de libros como Educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, extensión o comunicación en el medio rural, en fin. En estos momentos se antoja Paulo Freire como esencial, fundamental, bueno, para entender a qué tipo de educación nos referimos. Entonces, estos maestros que están en el Zócalo, muchos de ellos, hablé yo con una mujer allá, está en el video que acabo de poner en mi canal y que vamos a presentar a continuación. Esta mujer me citaba a Paulo Freire y hablaba de que justamente ellos no aceptan una evaluación vertical que se hace desde el poder de manera vertical,
omitiendo las condiciones, el contexto cotidiano real, por ejemplo, en un estado de Oaxaca, donde se hablan diferentes lenguas, no sé cuántas etnias hay en el estado de Oaxaca, una serie de condiciones donde pretenden, no se puede evaluar de la misma manera a un maestro en Monterrey, Nuevo León, que a un maestro en Oaxaca, en Guerrero, etcétera. Entonces esta visión uniformadora de la educación, pero a fin de cuentas es una educación donde se están quitando aspectos de historia, una serie de materias que están directamente conectadas con la cultura tradicional mexicana, en fin, ellos sienten que hay un atentado a la identidad. Creo que lo dicen bien, estos neoliberales que llevan 30 años, ¿no?, desde Miguel de la Madrid para acá, han querido ir incorporando a México a una visión de mundo que evidentemente responde a eso, a torcer. Mucho de lo que se está presentando en la reforma educativa fue redactado por la OCDE, esta que preside José Ángel Gurría, de la visión globalizadora neoliberal, que al juicio de muchos de nosotros está evidentemente fracasando a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es posible que estén insistiendo y condicionando todo a estos elementos privatizadores que responden a un decálogo, o sea, 10 artículos de lo que se conoce como el Washington Consensus, o el consenso de Washington, que era el recetario que nos proyectaron para los países de América Latina, acá desde los Estados Unidos, y que evidentemente no teniendo en cuenta que hay una diferencia enorme en cuestiones culturales, económicas, sociales, el Tratado de Libre Comercio, el ASPAN, pero habría que tener todo este contexto para ubicar a qué educación se refieren, porque el concepto de educación no es algo neutro, definitivamente no se trata de un concepto neutro. ¿Qué es educar? ¿Qué pensará el señor Chalfet de qué significa educar? Educar para el neoliberalismo, educar para que las personas sean líderes o para que las personas sean seguidores, para que sean obedientes, educar para que la gente se politice, piense y pueda estar por encima del efecto nocivo mediático de tanta violencia. Mira, y una cosa maravillosa ahí con los maestros, tienen escritas algunas cosas importantes, porque dicen que se están quejando los medios de comunicación, los conductores, de que se está perjudicando a los niños porque no les están dando clases. Estos maestros dicen, qué gran hipocresía, qué daño le están haciendo desde esos medios de comunicación a los niños, dándoles telebasura, dándoles violencia, dándoles contenidos verdaderamente de porquería en los medios. Entonces, si tanto les interesa la infancia, si tanto les interesa nuestra niñez mexicana, cambien sus contenidos en los medios de comunicación. Me parece un reclamo súper justo por parte de los maestros. Dicen, mentira que no que vamos a hacer la evaluación, que nos evalúen, pero teniendo en cuenta nuestra realidad. Y es donde dicen, vamos a evaluar al presidente Peña Nieto, vamos a evaluar a los diputados, a esos levantaderos que cobran tremendos salarios para ir a levantar el dedo, estar en condiciones de privilegio, ¿verdad?, sin verdaderamente fajarse para hacer transformaciones serias, profundas y necesarias en un país que le está tocando la puerta a una situación que es muy peligrosa, se están juntando muchas cosas. Y a mí verdaderamente me desespera ver que los medios de comunicación, desde sus púlpitos cómodamente sentados en ellos, se convierten en ayatolas, se convierten en jueces, se convierten en inquisidores, sin siquiera haber leído los documentos de los contenidos de estos profesores, que evidentemente en su presencia ha venido a sumar el caos de la Ciudad de México, que de por sí ya es caótica, pero la gente... ¿Aló? Sí, perdón, una disculpa, tuve una falla para integrar al diputado. Adelante, Rubén, ya está aquí el diputado. Ya llegó el diputado. Oye, ¿alcanzó a escuchar la reflexión que estaba yo compartiendo con ustedes? Sí, brevemente se interrumpió, perdón. Brevemente, perfecto. O sea que ya tenemos al diputado, ¿cómo le va? Andrés Eloy Martínez del PRD. Hace poco le hice retweets a una participación suya en la Cámara de Diputados que me pareció muy oportuna, muy valiente. Y no se preocupe, diputado, cuando se le enojen los otros
porque así como en el periodismo yo digo que el periodismo que no incomoda no es periodismo, yo digo que cuando un diputado de oposición se sube a la tribuna y no incomoda, pues no es diputado. O sea que usted sí es diputado, lo felicito. Hombre, muchas gracias, don Rubén, pues para eso fuimos elegidos y precisamente estamos cumpliendo con el mandato que nos dio la ciudadanía de defender y ser representantes de los intereses de la mayoría de la población, que en este caso, como usted bien menciona, pues están siendo afectados y seguramente se refiere a la participación que tuvimos hace algunos días con respecto a la aprobación de esta nefasta ley educativa que está provocando pues una insurrección literalmente magisterial en mi país. Sí, oiga, ¿qué dimensión le ve usted a esta situación? Porque acá desde los Estados Unidos con algunos mexicanos que estamos no solamente preocupados, sino ocupados de el destino de nuestro país, México, pues estamos un poco alarmados. Vemos ya muchos signos que si los juntamos todos, es un escenario ya muy complicado donde tenemos estos grupos de autodefensa que se están surgiendo en Michoacán, en Guerrero, los maestros, el petróleo, en fin, hay muchas áreas ya y unos medios de comunicación pues muy insensibles sinceramente a la situación. Estaba yo comentando ahorita de una profesora que decía que qué gran hipocresía que les digan que están afectando a los niños porque no están en clase. Además de que ella me dio un comentario muy brillante sobre viendo el mundo como un gran salón de clases. El mundo, no nada más el salón de clases con el pizarrón y el gis y todo, no, sino el mundo. Y en este caso convirtiendo en salón de clase la lucha de los maestros para enseñarles a los niños a luchar, a hablar, a no quedarse callados, a no ser agachones, a no permitir a fin de cuentas que nos hablen de una democracia que a fin de cuentas es muchas cosas, pero no realmente una democracia en el sentido profundo de la palabra. ¿Usted cómo la ve? No, pues una descripción muy clara, muy amplia con la que usted acaba de hacer hace un momento acerca de la situación en mi país, efectivamente, y casualmente yo estaba tocando ese punto hace algunos minutos con unas personas acerca del ejemplo precisamente que los niños están viendo en esta lucha y de también pues el mal ejemplo que están viendo los niños con la respuesta de un gobierno insensible, ¿no? Porque aquí hay dos lecciones: la lección del maestro, que como usted bien dice, enseña a ser crítico. La democracia implica una crítica reflexiva, implica una autocrítica incluso, pero también muchos jóvenes y niños perciben de manera, yo diría casi instintiva, las injusticias que se están cometiendo, ¿no? El ataque sistemático de estos medios de comunicación que bueno, parte de la lucha de los maestros en la educación tiene que ver mucho con el asunto de los monopolios, aunque no lo parezca, pero sí hay una relación desde luego muy muy estrecha con la situación educativa en mi país, en donde México ocupa, yo acabo de leer por ahí un artículo, el penúltimo lugar en nivel de lectura en el mundo. Entonces pues esto nos habla que como usted bien dice, más allá de las aulas, todo enseña a los niños, a los jóvenes, todo es educación. Y aquí la pregunta que haríamos es, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación en esta educación? Ha sido completamente nefasta. Hemos tenido una generación que está por fortuna ya superándose con las nuevas tecnologías a través de internet. Ya hay otras opciones, pero esto es muy reciente aún y estamos viviendo todavía los efectos de que muchas personas únicamente, entre comillas, se educaron a través de la televisión, de los programas que los monopolios transmitieron, principalmente, hay que decirlo, ¿no? Televisa, que es la que domina prácticamente todo el espectro radioeléctrico, y bueno, las consecuencias son realmente alarmantes. También hace unos minutos leía por ahí en Twitter un comentario de que, bueno, si a los medios de comunicación de Televisa le interesa mucho la educación, a Claudio X González, este empresario de Televisa, que está en internet, en Twitter, incitando constantemente a la violencia, porque lo que él dice es que los maestros deben regresar a sus aulas y pidiendo ahí que se restablezca el orden, etcétera. Pues si le interesara mucho a Televisa, alguien comentaba, bueno, ¿por qué no habilita algunos de sus canales o algunas horas para transmitir clases, ¿no? Imagínense qué impacto tendría la televisión. Ya lo hizo hace muchas décadas, lo hizo, por cierto, en un movimiento también de huelga de los maestros de la UNAM en los 70, a lo mejor usted lo recuerda, y hasta creó ahí unos programas interesantes
de cátedras universitarias. Claro, eran otros tiempos, era otra situación, pero pues esto nos habla claramente de la hipocresía de estos medios de comunicación que hablan mucho de educación, pero que en sus programas no tienen nada de educación, nada de cultura, ¿no? Televisa ha eliminado prácticamente los programas culturales, que antes sí tenía, destinado algunos espacios, hay que decirlo, pero que actualmente son inexistentes. Lo que tenemos ahí pues es prácticamente un producto de mercadotecnia chatarra que ha hecho mucho daño, insisto, a nuestro país, y que lo ha asumido en este nivel de educación muy bajo a nivel mundial, pero por fortuna, pues como lo vemos con los maestros, la situación está cambiando con los maestros y con muchos sectores de mi país que en este momento pues están movilizando, como usted lo menciona, y están de alguna manera celebrando, aunque no, a lo mejor no lo perciben muchos así, celebrando realmente las fiestas patrias, ¿no? Eso es ser realmente un patriota, y no nada más ir a mover una banderita, gritar viva México, a emborracharme y lanzar cuetones. Yo creo que esto sí es un festejo patrio, y seguramente la historia va, como yo lo mencioné en tribuna, la historia va a poner a cada quien en su lugar, en el momento preciso. ¿Cómo ve a sus compañeros diputados y compañeras diputadas respecto a este tema? ¿También echan pestes ahí los diputados en contra de los maestros, ahí en corto? No lo que salen en las transmisiones, sino ahí en los corredores, en esas conversaciones que ustedes tienen por ahí. Sí, desde luego, hay las actitudes, y lamento decirlo, claro, no voy a mencionarle nombres de compañeros diputados para no ofender sensibilidades, pero hay unos compañeros incluso de Tarrade que comentan con mucha molestia la actitud de los maestros, ¿no? Y bueno, es difícil entender. Sí, créeme que sí, es increíble, ¿no? El nivel de, pues yo no sé decirlo, de incongruencia política que existe en algunos de mis compañeros que bueno, algunos mantienen incluso hasta la postura, porque pues bueno, en un sector usted lo sabe, porque otro sector del PRD votó claramente en contra de los maestros, ¿no? Pero algunos sectores sí manejan un doble discurso y sí se escuchan esas voces críticas de desprecio hacia este tipo de movimientos sociales, cuando pues bueno, desde luego no debería ser así. Incluso pues yo recibí, cuando di este discurso en tribuna en defensa del acente, pues recibí algunos comentarios un poco sarcásticos o de sorpresa, ¿no? Como diciendo, oye, pues tú también le entras a ese juego. Y bueno, yo obviamente expliqué, ¿no? mis razones y por qué defendí, fue muy claro mi postura y sigue siendo así, pero sí hay realmente un sentimiento de rechazo de una parte considerable de los diputados a ese tipo de movimientos. Cuando yo estuve en tribuna, por cierto, sí noté muchas caras de molestia, ¿no? Con algunas cosas que dije, y sí creo que tocamos ahí algunas fibras sensibles de los diputados, sobre todo del PRI, del PAN, que al tenerlos enfrente y ver las caras de ellos, sí noté que estábamos, creo que, tocando precisamente algunos de los puntos importantes y bueno, falsos que ellos manejan, ¿no? Entonces, sí existe esa situación aquí en corto. Hay comentarios muy despectivos, ¿no? Con respecto al movimiento magisterial. ¿Qué cruza por su mente, diputado, al ver todo este escenario en México? ¿Usted está preocupado? ¿Ve escenarios de violencia, de que esto se pueda desbordar de alguna manera? Lo ocurrido ayer, 11 de septiembre, en la marcha de los maestros a Los Pinos, me decía Genaro Villamil que en realidad él vio un comportamiento de la policía, él no dijo adecuado, pero entiendo que él se refería a eso, ¿no? No trataban de golpear o reprimir, sino trataban simplemente de cumplir con la orden de respetar una serie de cosas, de que no llegaran hasta Los Pinos como tal, en fin. Pero lo que se dio, ¿no? Él le llamó el Día de la Furia, hubo ciertos enfrentamientos. ¿Usted cree que esto pueda ir creciendo en México? Yo pienso que sí, esto es el resultado de décadas de antidemocracia en este país, de gobiernos que han saqueado al país, que han empobrecido a la población, que han convertido a este país en una especie de lucha de clases o de castas, ¿no? Como vivíamos en la época virreinal. Se han creado ya estos niveles económicos en donde algunos pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el escenario se ha ido gestando poco a poco. Yo creo que desde la década de los
60, 70, ¿no? Con estos movimientos que se dieron, que fueron reprimidos violentamente, fueron las primeras muestras. Y esto que estamos viendo en este momento, yo creo que sí son la muestra de que estamos ya al borde de una insurrección más allá de la magisterial, una insurrección que pudiera abarcar a diferentes sectores, como ya ha ocurrido. Quizás en este momento no están coordinados como un solo frente, a quien hasta este momento han trabajado por sus movimientos o han protestado, se han movilizado más bien por cada uno por su lado, pero yo creo que no tardarían en unirse en un solo movimiento o incluso surgir más, ¿no? Porque pues con estas reformas que el PRI está imponiendo y ahora la que viene, la energética, ¿no? Yo creo que ese va a ser, podría ser, y digo yo no lo deseo, desde luego nadie desea una situación de violencia, de estabilidad social, no es, pensamos el camino correcto para cambiar las cosas, pero pues quienes están tensando la cuerda social, quienes están presionando a la población con nuevos impuestos, quienes quieren mermar el ingreso petrolero de este país, dándole los recursos, la renta petrolera en gran parte a compañías transnacionales, a privados, pues es el gobierno actual, el PRI, que en complicidad con el PAN, con el Verde, bueno, los demás son partidos satélites, ¿no?, comparsas, y ellos son los que están provocando esto. Claro que ellos en el discurso oficial voltean nos voltean el discurso y dicen que, bueno, pues que los que están provocando la violencia son los maestros. No, los que están provocando la violencia son, y ahí yo lo he comentado incluso en Twitter y lo he dicho, y ha provocado algunas molestias, son quienes aprobaron, los vándalos son quienes aprobaron estas reformas que están provocando este tipo de movilizaciones sociales. O sea, no miden las consecuencias de esas decisiones, que no son decisiones que se debe tomar a la ligera ni por consigna. Y sin embargo, ahí en el Congreso, eso es lo que está ocurriendo. Los compañeros toman las cosas por consigna, no las meditan, y bueno, después se quejan de la situación de violencia, del caos que se vive en la Ciudad de México como consecuencia de lo que se legisló y se aprobó con irresponsabilidad ahí en el Congreso. Entonces yo creo que están tensando la cuerda a un límite en donde no sé cuánto pueda aguantar todavía, y yo creo que la situación se va a volver todavía más inestable con este asunto de la reforma energética, porque ahí van a entrar, entre ellos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene programada una serie de movilizaciones, pero también algunos otros sectores que también están incluso dentro del movimiento de la gente, bastante conscientes de que también a todos los mexicanos nos va a pegar este asunto de la reforma energética. Fíjese que le decía que llegué preocupado y pues no me he animado a decir abiertamente por qué, pero escuché de varias personas que me merecen respeto en cuanto a que siento que tienen conocimiento de lo que pasa ahí en el México profundo, donde algunos me dicen que pues hay muchas personas, muchos que ya están listos y decididos a entrarle como sea al tema de la violencia en México, a una cuestión ya que nomás están esperando quién los convoque o quién. Eso verdaderamente es preocupante, porque yo estoy totalmente convencido de que la violencia no es la solución definitivamente, y también estoy preocupado porque tal vez haya o existan de estas fuerzas raras que aparecen en el mundo que tal vez quieran eso, una violencia para que nos demos en la torre entre mexicanos, a río revuelto, ganancia de pescadores. No sé por qué, pero hay gente muy perversa en diferentes puestos de influencia y de poder en el mundo, y que pudieran estar incluso alimentando esta idea para que entre mexicanos, porque veo situaciones de odio, diputado, veo situaciones de odio y estimulado desde los micrófonos. En lugar de ser responsables y desde los micrófonos decir, a ver, cuidado, vamos a abrir, ¿no? Me gustaría ver a periodistas de radio y de televisión que hagan lo que, por ejemplo, alguna vez hizo el Canal 40, hay que recordarlo. Y voy a decir el nombre, recuerdo a Ciro Gómez Leiva, acompañado de Denise Merker, cuando, por ejemplo, la huelga esta de la UNAM, no recuerdo cómo se llamaba este muchacho, el Mocho, siempre se me olvida, caramba, el Mocho, algo así, ahí lo invitaban a hablar y lo entrevistaban, les daban micrófonos, se escuchaba aquella voz, ¿no? Bueno, ahora parece ser que no, me dicen, no, yo no veo todos los medios, pero me dicen que los medios se cierran, que no les dan voz, que no los dejan explicar. ¿Por qué en el Canal 40, cuando lo tenía Javier Moreno Valle, se hizo ese ejercicio
que francamente muchos valorábamos, ¿no? De darle voz, inclusive aunque no piense uno como periodista igual que ellos, ¿no? Pero se hizo en aquella ocasión. Y ahora se cierran todos esos espacios para que la única opción sea justamente tomar la calle o que revienten esos sentimientos en la calle. No sé si me explico. No, muy claramente yo lo he vivido, yo he colaborado con algunos de estos medios y conozco a algunos de estos periodistas y sé de su lamentable actitud despótica, ¿no? Yo no sé realmente cómo pueden mantener esa actitud. A mí yo no digo, porque yo no soy enemigo de ese tipo de actitudes y no creo que sea el camino, ¿no? Yo creo que cuando una persona se comporta de manera soberbia, pues ha perdido piso y es una persona que no vive en el mundo real, ¿no? Pero sí puede causar mucho daño, sobre todo si está en algún medio de comunicación, y es lo que yo he visto. Yo incluso he perdido por ahí contacto con algunas personas que, bueno, a partir de que han conocido mis actitudes, ¿no? En defensa de la gente, en defensa en la lucha contra los monopolios, pues se me han alejado un poco, ¿no? Y yo comprendo, están en algunos medios como Televisa, Radio Fórmula, pero finalmente sí, creo que este es un síntoma precisamente del control absoluto de unos cuantos concesionarios en radio y televisión que controlan todo el espectro radioeléctrico, comunicación. Entonces, cuando usted pone el ejemplo de Canal 40, ahí nos quedó muy muy claro en este ejemplo que cuando entran nuevos concesionarios, cuando se da pluralidad en las concesiones de radio en este país, pues comienza a reflejarse en pluralidad de opiniones, y ahí fue el experimento de Canal 40, por eso fue muy valioso, ¿no? Por el hecho de que se permitieron ventilar muchos temas que pues hasta ese entonces, en la década de los 90, principios del siglo XXI, eran temas tabú, ¿no? Se podían tocar, sí. Y bueno, esto muestra claramente que es el camino que debemos seguir en este país. Cuando los medios se vuelvan democráticos, espero no sea mucho tiempo más, porque ya no aguanta el país, estamos viendo cómo estamos, seguramente vamos a ver este tipo de ejercicios y se genera una dinámica sana, ¿no? De opiniones divergentes, pero no de opiniones que homogéneas como las que tenemos ahora, y peor aún, opiniones de consigna, de linchamiento, que prácticamente es lo que se está viviendo, con un lenguaje envalentonado de estos comunicadores, porque son asusados por los propios concesionarios, eso hay que decirlo. O sea, Azcárraga permite que sus medios se expresen de esa manera a sus locutores, ¿no? Yo creo que hasta, no me atrevería a decir que aconsejan que así sea, ¿no? Porque ahí no se mueve, ni un locutor dice nada fuera del guión que es establecido. Entonces, esto nos demuestra pues la importancia de este tipo de las luchas que se están viviendo en este momento, y bueno, de que tarde que temprano teníamos que llegar a este límite, pero como usted dice, hay que tener mucho cuidado porque hay intereses ahí que están buscando precisamente que esto se desestabilice más, y bueno, tener el pretexto para alguna intervención militar internacional o de Estados Unidos que bueno, pueda sacar tajada, como ha ocurrido pues está a punto de ocurrir ahí en Siria, ¿no? Y ocurrió en Afganistán, y ocurrió en Irak y en otros países, con los resultados que ya hemos visto. Entonces yo creo que sí hay que manejarlo con mucho tacto, ese tipo de movimientos. Yo sé que hay muchas personas que sí están dispuestas, yo lo he escuchado y me lo han dicho, que nada más esperan pues que efectivamente que alguien los organice, ¿no? Que alguien les dé algún tipo de estrategia de cómo empezar un movimiento así, ¿no? Que no es fácil, y yo insisto, no es el camino para en este momento, por tantos intereses, y yo creo que en ningún momento de la historia lo ha sido, pero se han gestado esos movimientos. Estamos ahorita festejando, estamos por festejar la independencia de este país. También ahí la historia es muy clara, quiénes fueron los que salieron al principio vencedores después de la guerra de independencia de México, que no fueron pues prácticamente los héroes, ¿no? Se terminaron muertos y otros fueron los beneficiarios. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es que ahorita estamos en un momento, yo creo que tan importante como de aquella época, en donde pues se tendrá que decidir en estos próximos años el futuro de nuestro país, que ya está despertando. Hay una generación de jóvenes muy conscientes, como los de 132, y otro tipo de personas que no son tan jóvenes, pero que se están informando gracias a este tipo de medios de comunicación, como el esfuerzo que usted ha hecho, y gracias a la tecnología digital, que todavía no es accesible a todo el mundo, pero que cada vez más gente se informa. Están comenzando a darse cuenta de que hemos vivido durante décadas engañados por un partido que, imagínense, es 2013, terminó la revolución y casi inmediatamente el PRI comenzó a nacer en embrión,
y seguimos casi a 100 años, no falta mucho para que cumplamos 100 años para festejar prácticamente, yo digo, es una dictadura, ¿no? 100 años de un mismo partido es una dictadura, y en pleno siglo XXI, casi a 100 años, tenemos al mismo partido gobernando, ¿no? Con toda esta corrupción que trae y con los problemas pues a los que ha metido a la población y que seguimos sufriendo, y que en este momento pues la gente ya no está dispuesta a seguir permitiéndolo. Sí, y como usted dice bien, y en el 2000, que pues no hubo cambio de régimen, hubo cambio de colores y de estilos y de personajes, ¿no? Pero a fin de cuentas no hubo cambio de régimen. Habría que sumarle a lo que usted dice, esta docena trágica también del Partido de Acción Nacional, que había generado pues esperanzas de darle aire fresco, y ya ve cómo está ahora el Partido de Acción Nacional, también les están dando hasta con la cubeta por el presupuesto, etcétera, muy muy lejano, ¿no?, a lo que alguna vez imaginamos mucho que pudiera significar también el PAN en el escenario de la política mexicana. Diputado, por último, salvo que usted después de esta pregunta mía quiera agregar algo, ¿usted qué le diría a las personas que yo entiendo que también legítimamente pues están muy molestas de que no pueden transitar, toda esta frustración de movilidad en una caótica Ciudad de México con marchas, con plantones, con esto, con lo otro? Esa parte también es legítima. Yo ponía el ejemplo de alguna vez en el ámbito familiar, ¿no?, que estábamos en jaque con alguien con problemas cardíacos, que habría que movilizarse ante una emergencia, y imagínense que de repente está uno en medio de una de estas marchas, o una mujer embarazada, o tantos casos, ¿no?, de una verdadera emergencia o algo. Yo sé que es frustrante, pero también ese es un efecto, pero también me doy cuenta de la causa profunda. Pero ¿usted qué le diría pues a estas personas que no se animan a meterse a entender la causa de todo esto? En primer lugar, que se informen, que no crean lo que les dicen los medios, porque muchos de ellos repiten, con todo respeto, como pericos, lo que escuchan en los medios de comunicación. Pues yo he escuchado muchos argumentos que prácticamente dicen lo mismo que tal o cual locutor de tal medio, y dicen las cosas en automático, que investiguen, como se dice, las causas de este movimiento, que recuerden que bueno, nuestros héroes ahora que van a estar de moda, se ponen de moda, nada más los recordamos, o medio los recordamos, porque a veces pues no se desconoce totalmente la historia, que es otro problema también en este país, a los héroes patrios, que nada más piensen, y ahora gritamos que viva México, que viva Hidalgo, Allende, que piensen en las molestias que estos héroes también ocasionaron en su momento, ¿no? Y no fueron como las del CENTE, que están en un movimiento de resistencia civil pacífica, que recuerden que estos héroes llegaban y llegaban con las armas en la mano, ¿no? Llegaban a enfrentarse al ejército virreinal y bloqueaban las ciudades y se enfrentaron en luchas encarnizadas, hubo muertos, ejecutados. Entonces no se parece en nada. ¿Qué hubieran pensado en aquella época, no? ¿Qué nos hubieran dicho a estos héroes? Que piensen que todo movimiento social pues tiene razones, ¿no? Los maestros no están ahí nada más por gusto. O sea, yo veo y hemos pasado por ahí y hemos visto las condiciones muy extremas en las que viven, en las que se encuentran. No es fácil estar en una tienda de campaña soportando el frío, la lluvia y las incomodidades que se viven en esa situación, que piensen que no es por gusto, y que recuerden, repito e insisto, ahora en las fiestas patrias, que Allende e Hidalgo causaron molestias mucho peores, y este asunto todavía es muy ligero comparado con lo que se vivió en aquella época. Que investiguen, que no se crean en lo que dicen los medios de comunicación, y que sean solidarios, ¿no? Hay que ser solidarios con ese tipo de movimientos, porque ahorita les afecta a ellos, pero ese tipo de reformas estructurales nos van a pegar a todos, ¿no? El asunto de la reforma hacendaria, la fiscal, lo que viene, ya tiene algunos impuestos para la clase media en este país. Entonces, cuando se requiera la solidaridad de los maestros, pues yo sé que la van a dar, ¿no? Pero que piensen en este momento que los afectados son los maestros, pero que esa afectación nos va a llegar a todos, porque finalmente los maestros son los que educan a nuestros hijos, en parte, porque también en la casa tenemos una responsabilidad, y que debemos ser pues muy solidarios con cualquier tipo de movimiento social, y buscar, como usted bien menciona,
la causa, el origen, no nada más quedarnos con las consecuencias de lo que estamos viendo. Bueno, diputado, no sé si quiere usted agregar algo antes de que presentemos un video que basado en la entrevista que hice ayer en Contragolpe Radio a Genaro Villamil sobre estos asuntos, justamente donde hay conceptos ahí muy interesantes que aborda Genaro Villamil. Vamos a presentar este video que subí hoy a mi canal de YouTube, que lo encuentran en rubenluengas.com, entre noticias, y ahí se van al canal y ahí está el video. Lo vamos a presentar ahorita. No sé si el pastor logró corregir algo que hice mal en la edición del video. Hay un minuto de silencio, espero que no sea un presagio de nada, un minuto de silencio por ahí del minuto 23. Entonces no crean que se terminó ahí. Después viene una declaración del presidente Enrique Peña Nieto y luego vienen unos testimonios, un testimonio de una mujer que entrevisté ahí enfrente de la Secretaría de Educación Pública. Entonces no sé si quiere agregar algo, diputado. Bueno, que estamos ahí en el Congreso dando la lucha. Yo sé que prácticamente pues, somos una voz en el desierto, se ve claramente, pero no por eso vamos a callarnos ni a tolerar dentro de nuestras posibilidades ahí en el Congreso pues todo este tipo de injusticias, y que necesitamos de que la gente sea solidaria, comprensiva y que se una a estas causas de manera pacífica. Se puede derrocar a un imperio, ya lo demostró Gandhi, de manera pacífica sin disparar una sola bala. Creo que el elemento clave va a ser la unión, la solidaridad, la compasión por los que están sufriendo los efectos económicos severos de esas reformas, de este tipo de actitudes dictatoriales que se viven en México. Y bueno, únanse de manera pacífica a cualquier movimiento que ustedes simpaticen, cualquier movimiento que esté en contra de esto, y bueno, sean críticos como lo fueron nuestros héroes, ¿no? Que de haber sido conformistas, pues seguiríamos siendo colonia de España a estas alturas, ¿no? Si nadie hubiera alzado la voz, pues tendríamos todavía a lo mejor un virrey gobernándonos en el 2013, pero no fue así por personas que se opusieron y que fueron valientes en su momento. Todo tiene un precio y todo tiene en esta vida consecuencias, pero en este caso tuvieron la visión estos héroes y estas personas de comprender que la situación de opresión que estaban viviendo, las tiranías que vivían no eran las correctas, no era adecuado vivir así, no era digno vivir así, y se rebelaron. Y bueno, de alguna manera cambiaron las cosas. Es tiempo ahora de que tomemos esa conciencia. Yo les invitaría a hacerlo en este momento. Unos minutos, no sé si es posible de participación del auditorio. Tiene unas preguntas. ¿Cómo no? Claro. Sí. Una maestra, Rocío Lluvia de Café, al señor diputado, si le pregunta, ya se avisó que la gente va a desocupar el Zócalo para el desfile. Si la gente se levanta del Zócalo este 16 de septiembre, ¿usted cree que el movimiento magisterial se pierda o ya se disuelva o vaya más allá? Bueno, yo tengo entendido, según la última información que di hace algunos minutos, que todavía no lo deciden, que están en este momento en eso precisamente, en la discusión de si la levantan o no, y que mañana es cuando justamente van a decidirlo. Yo pienso que en lo particular, es mi opinión, sería un error que la levantara, o sea, porque además sería un error incluso de cálculo político. Hay que recordar que por las razones que haya sido, no permitieron que López Obrador estuviera en el Zócalo la semana pasada, ¿no? Y políticamente yo creo que sería incorrecto para el movimiento sí permitirlo, por las razones que fueran, para que Enrique Peña Nieto sí diera el grito. O sea, yo ahí veo que cuando tomaron la decisión de no permitir que estuviera Obrador, ya habían tomado la decisión implícita de que no se iban a levantar tampoco con Peña Nieto. Es mi opinión y respetaría lo que ellos decidieran, pero sí, en este momento la información que yo tengo es que todavía no está decidido y será mañana por la mañana cuando oficialmente yo dé a conocer si permanecen ahí o no. ¿Y si lo levantaran, usted cree que se disuelva ya el movimiento? Podría, pues sería, yo creo que no los dejarían ponerse otra vez. Yo creo que sí sería, no lo disolverían, pero sí sería digamos así, una batalla perdida de la gente. Entonces yo creo que en este momento en que ellos van ganando la batalla, más allá
este bombardeo mediático que dice que no, pues yo mucha gente también, así como hay quienes critican, hay mucha gente que muestra la solidaridad con la gente. Yo pienso que no se disolvería, pero sí lo debilitaría un poco de no mantenerse ahí. También, Rubén, te hacen una pregunta, Gerardo, desde Australia. Él está en desde Australia. Sí, está en Perth. Él te pregunta de ciertas cosas de California, pues como él también está fuera del país. Te pregunta si el agua y el servicio eléctrico sigue privatizado en California y si el precio de la gasolina fluctúa semanalmente, porque allá en Australia diariamente ajustan el precio de la gasolina. No, la gasolina no está fluctuando semanalmente, pero la cuestión de la energía y todo sí es privado. Hubo una desregulación justamente que se hizo, ¿no? Y a raíz de que se hizo esa desregulación aquí en el estado de California, luego fue cuando vino el señor gobernador Schwarzenegger, pero sí, evidentemente todo eso es privado, como también Water and Power, ¿no? Eso está privatizado acá en los Estados Unidos. También te preguntan que, bueno, uno de los, una gente que trabajó en Mexicana de Aviación, que ojalá puedas invitar al abogado de Mexicana y si sabes algo de Mexicana, que también, pues, ¿qué piensas tú de que si los maestros se retirasen del Zócalo para los festejos del 15 de septiembre, si hay algo que celebrar? Respecto a lo de Mexicana, ya entrevisté a este abogado en Contragolpe, pero lo voy a invitar sin duda para que lo tengamos aquí con nosotros en Entre Noticias con Radio La Nueva República. Sé que Mexicana, pues de acuerdo con las versiones que los que conocen el tema me han dado, fue para tronarla de manera intencional. Yo creo que todavía no tenemos, ¿no?, un conocimiento muy claro. Es muy sospechoso todo lo que ocurrió ahí en torno a Mexicana de Aviación, como si tuvieran la intención de hacerlo así, un poquito como lo que dicen de Pemex, ¿no? La intención de ir deteriorando Pemex también para que se pusiera en una condición donde la gente aceptara su privatización. Respecto a... ¿cuál fue la otra pregunta? Así que si los maestros se retiraran del Zócalo, que si tú sientes que habría algo que celebrar. Bueno, en realidad, se retiren o no se retiren, yo no creo que seamos un país independiente. O sea, no creo que estemos viviendo en un México independiente. Si celebramos la independencia, este inicio de la independencia de 1810, que se consuma en 1821, pues del 21 al 1846, tenemos aquella invasión con el presidente de los Estados Unidos, James Polk, que llega a ondear la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional. Tenemos la pérdida, la mutilación del territorio mexicano, o sea, muy sufrido, ¿no?, toda la cuestión independiente. Luego, no solamente por cuestiones externas, sino también por cuestiones internas, traiciones, muchas cosas de nuestra idiosincrasia, en fin. Entonces llegamos a 2013, y después de estos bicentenarios que se celebraron de la manera en como lo hizo Felipe Calderón, pues llegamos a un México sin bancos, llegamos a un México sin ferrocarriles, llegamos a un México donde los canadienses están beneficiados con toda la cuestión de las minas, llegamos a un México donde prácticamente todo está privatizado, a un México donde, sobre pretexto de la globalización y de este proceso neoliberal con el TLC, el ASPAN, etcétera, estamos llenos de cafés extranjeros, llenos, como diciendo, pues ya vivimos en la aldea global, no tenemos nada que preservar. Entonces, se quiten los maestros o no se quiten, tenemos algo que celebrar, pues ¿qué celebraríamos verdaderamente? ¡Viva México! Como México no hay dos, vamos a echarnos un tequila y la bamba y el mariachi. Bueno, tal vez podamos celebrar nuestro folclore, pero desde el punto de vista de hablar de independencia, cuando una reforma educativa es redactada por la OCDE,
esta organización para la cooperación y el desarrollo. Suena muy bonito el nombre, ¿no? Donde está José Ángel Gurría, pero ¿verdaderamente es eso? Una economía depredadora mundial que compromete el planeta, una economía que no tiene el rostro humano de la cual tanto hablaba Carlos Castillo Peraza del PAN, don Luis H. Álvarez, una economía donde realmente hemos pasado más a los capitales especulativos que a la economía real, profunda, derivada del trabajo. Entonces, ¿independencia de qué? Cuando, los mexicanos, y de por sí tenemos elecciones fraudulentas, claramente fraudulentas, le duela a quien le duela, fraudulentas. Bueno, además toman decisiones personas por las que ni siquiera hemos simulado que votamos, de organismos internacionales que la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben quiénes son. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando y de qué dependencia cuando son organismos como este de la OCDE que redactaron el contenido de la reforma educativa? No me dejará mentir el diputado. Entonces, mi respuesta es, aún si se van los maestros, tenemos algo que celebrar, pues de por sí, aunque se queden, creo que tenemos mucho por qué luchar, y yo no lo digo desde el punto de vista ideológico, de izquierdas, derechas, no se trata ya, creo, de eso. Se trata de luchar simple y sencillamente por verdades, por una convivencia más humana, un México donde tenemos gente levantada, armada para defenderse del narcotráfico en Michoacán, en Guerrero. Es un ambiente verdaderamente que hace algunos años no hubiéramos imaginado realmente para México. No poder salir tranquilo a caminar, tenemos mucho que celebrar. Yo no veo, sinceramente, creo que tenemos mucho por qué luchar si queremos preservar un país llamado México. También una pregunta desde Finlandia, en Helsinki, Rita Hakala. Ella vino a México a estudiar el español y se enamoró, dice que ella tiene como segunda nacionalidad México, y que qué opinan tanto Rubén como el diputado de que se vaya en el desfile del 16 de septiembre, haya 18 delegaciones de extranjeros que participen. Ella se quedó muy asombrada porque pues van gentes de Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Canadá, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia y Guatemala, 426, que son de 18 delegaciones que integran el agrupamiento de proyección global. ¿Qué opinan ustedes? Si es, ella dice, forma, es fondo o algo así. ¿Has diputado? Sí, bueno, pues yo creo que es una muestra, salvo los países sudamericanos que se mencionan ahí, que bueno, están en algunos casos con la misma presencia de otros países o juzgándolos. Yo creo que la presencia, por ejemplo, de Estados Unidos sí ahí es muy simbólica, ¿no? Ahora a partir de estas reformas. España, yo creo que si México fuera un país realmente independiente, que como concuerdo totalmente con don Rubén, no lo es, pues este tipo de folclóricos desfiles en donde participan ese tipo de ejércitos de otros países no tendrían ningún significado, pero sí, efectivamente la forma es fondo. Yo creo que ahí el mensaje es muy claro, ¿no? Ante la situación de imposición de reformas estructurales, ante la venta próxima de que no, los mexicanos no vamos a permitir desde luego la venta de Pemex, y todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, las privatizaciones, en donde han salido beneficiadas todas estas compañías transnacionales, y mientras que la economía local se ha deteriorado, pues yo creo que pues es más que suspicaz nuestro comentario, ¿no? Es de mucho sospechosismo, dijeran por ahí. Realmente sí en esta situación yo lo veo como una manera lamentable, sábado por los hermanos países latinoamericanos, pero la presencia de Estados Unidos yo creo que sí es muy simbólica. Ramiro desde Toronto, Canadá, nos comenta que esa insistencia del presidente que tiene que dar el grito, y cada año se escucha el repudio del pueblo, y ahora el pueblo de México, según se ha enterado, están organizando eventos para, en lugar de celebrar, sí con energía y con alegría, y en otros y fuera del país, para informar lo que está pasando en cuanto a estas reformas estructurales, que es otra forma de
de celebrar trabajando por un cambio. Eso nos comenta Rodrigo desde Toronto. ¿Qué opina usted de esa celebración forzada con vallas, con murallas para que no pase la gente que esté en contra, con acarreados del gobierno para que haya mucho pueblo oyendo, y esa forma distinta de la ciudadanía ahora de celebrar el mismo 15 de septiembre en cada plaza de la República de otra manera? Y también ellos van a hacer eventos el 15 de información, como lo convocó López Obrador. ¿Qué opina usted de esas celebraciones distintas? No, pues que qué bueno que están desarrollándose. Son una muestra de la verdadera cara de inconformidad que existe en México, que como bien lo menciona esta persona, en los festejos entre comillas oficiales del gobierno federal, pues nos muestran claramente cómo tienen que celebrar este tipo de festejos, es decir, rodeados efectivamente de un gran número de fuerzas de seguridad pública, de vallas, de gente que es acarreada. Efectivamente se está hablando que si se liberara la plaza, pues la mayoría de la gente que va a acudir ahí vestidos de civil van a ser muchos elementos de seguridad, al igual que como estamos trabajando nosotros en el Congreso, ¿no? Mediante vallas, pasamos por retenes. Nos preguntan, bueno, en mi caso, porque soy diputado, me dejan pasar, pero es triste, ¿no? Es la militarización que se vive. Prácticamente estamos viviendo como en un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que así ha de haber sido. Por fortuna aquí en México, bueno, ha habido golpes de Estado, pero disfrazados, ¿no? Pero en otros países sudamericanos sí han sido más brutales estos golpes de Estado. Pues yo creo que así se ha de haber vivido cuando Pinochet, a propósito de un festejo más del aniversario de Salvador Allende, han de haber vivido los argentinos, ¿no? Rodeados de vallas, de fuerzas militares. Entonces yo creo que este es el contraste que nos dice claramente una vívida imagen de lo que realmente está ocurriendo en México. Pues le agradece mucho Rodrigo desde Toronto, él está de acuerdo. Bueno, pues es todo de momento, Rubén. Hay algunas otras preguntas, pero pues el tiempo vuela, las dejamos para otra ocasión. Bueno, y vamos a presentar lo de Genaro Villamil. Sí, ese video tan bueno que preparaste para el programa. No se vayan, bueno, pues sintonicen la televisión. Veo mucha gente oyendo en radio. Por favor, váyanse a la página web www.nuevarepublica.org porque viene un video. Está buena la entrevista, sí, con Genaro Villamil, realmente. Ahí les recuerdo que cometí un error por ahí en la edición, entonces hay un minuto donde hay un silencio, después vienen una declaración de Peña Nieto sobre la reforma educativa y luego una maestra, que no se la pierdan. Es una probadita grabada con una cámara externa. Yo estoy grabando con una cámara donde el audio es directo para este programa especial que estoy preparando sobre todos estos asuntos de esta etapa de la encrucijada de la historia reciente mexicana. Diputado, me despido, le mando un fuerte abrazo. Estuve en México nuevamente, ahora trabajando, y voy a regresar. Ahora que vaya a México se lo hago saber, porque lo quiero entrevistarle con cámara de televisión y saludarlo, y que nos podamos tomar un café juntos para expresarle mi agradecimiento y mi respeto. No, hombre, será un placer verlo en persona, y claro, nos ponemos de acuerdo, nos avisa cuando viene por acá y lo recibimos con todo gusto para tener esa charla, esa entrevista, y desde luego cuente con la invitación para el café o alguna comida, lo que usted gusta. Ándale, pues muchísimas gracias, diputado Andrés Eloy Martínez. ¿Cómo es su Twitter, diputado? Es @EloyCam 2012. Perfecto. Bueno, diputado, pues ahí nos vemos. Un fuerte abrazo, y Mona Lisa, pues adelante para la presentación de esta entrevista que le hice ayer en Contragolpe a Genaro Villamil. Muy bien, pues vamos entonces a la televisión y vamos a escuchar los medios inducen odio contra los maestros. Y yo me despido de una vez por acá, les mando un fuerte abrazo, y nos escuchamos el próximo miércoles en Contragolpe, el próximo jueves aquí en Entre Noticias, y mañana subiré información a rubenluengas.com Entre Noticias. Gracias. No olviden que Entre Noticias se retransmite a las 12:30 todos los viernes, y que se postea el video de esta transmisión en rubenluengas.com y en Radio La Nueva República.
Genaro Villamil, muy buenas noches allá en la capital de la República Mexicana. Gusto en saludarte nuevamente, hombre. Nos vimos, ¿cuándo fue? ¿Ayer, no? ¿O antier? Ayer brevemente, ¿no? En la tarde. Ayer, ciertamente. Lo que pasa es que vengo medio fumigado. Sí. Muy bien, Rubén. Aquí, pues, justamente viniendo del Zócalo capitalino, donde ya retornaron los maestros después del Día de la Furia, como le podríamos llamar al día de hoy. Hoy, el Día de la Furia, a ver, ¿por qué? ¿Tú estuviste presente en esta marcha que realizaron hacia Los Pinos? Tengo entendido que intervino la Policía del Distrito Federal, granaderos, que hubo represión. Lo mismo me han mandado un video de Jalapa. Se habla de diferentes partes de la República Mexicana. ¿Qué pasó, Genaro? La jornada de hoy, Rubén, fue la jornada de paro nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia democrática dentro del sindicato magisterial, que es el más grande de México. Alrededor de 40 ciudades del país, o en 40 ciudades del país, hubo ya sea marchas, hubo huelgas o paros en las escuelas, hubo plantones, hubo mítines, por el descontento frente a la ley de servicio profesional docente aprobada por las dos cámaras y promulgada hace 2 días por el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. La CENTE durante más de 3 semanas ha estado reclamando que esta ley no sea aprobada, que se eche atrás muchos de los planteamientos de una ley que en realidad no es una reforma educativa, sino más bien una reforma laboral, con aspectos punitivos para los maestros, en donde la evaluación que se les hará determinará su permanencia laboral, pero de una manera muy discrecional, sin la misma responsabilidad para las propias autoridades educativas. Toda la carga se les deja a los maestros y, por supuesto, pues hay otros elementos de la misma reforma que son considerados como negativos por los trabajadores. Entonces, a partir de este descontento y de que hace 2 días se promulgó la ley, los maestros de la CENTE marcharon por la avenida Reforma hasta Los Pinos para pedir una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Fue quizá la manifestación más numerosa en lo que va de estas etapas de movilizaciones, alrededor o más de 200,000 maestros, algunos hablan de 500,000. ¿En serio? ¿Qué sucedió? Que cuando llegan ellos a Los Pinos, pues hay un fuerte cerco policíaco de cuerpos de granaderos, de policías especializados del Estado de México, de elementos de la Policía Federal, que contienen, digamos, el avance de los profesores. Ellos piden hablar con alguien, digamos, que sea un interlocutor viable. Entra en una comisión de 20 maestros alrededor de las 3 de la tarde y se molestan porque no lo recibe ninguna persona con capacidad de decisión, sino que les dan el trámite como si fuera un grupo de atención ciudadana que llega ahí pues para dejar ahí un documento, ¿no? Eso los enfurece y entonces ellos reclaman bloquear las avenidas principales de la Ciudad de México, que son Reforma y Circuito Interior, Reforma y Periférico, y trasladarse también hacia el bloqueo con Avenida Insurgentes. Sí. En ese momento, pues ellos están ya absolutamente cercados por los granaderos. Unos granaderos, según las crónicas más fidedignas, le quitan a uno de los manifestantes una bandera y les quitan también o les decomisan un equipo de sonido. Eso es lo que genera una reacción en contra de muchos profesores que se avientan contra los granaderos con lo que tenían en la mano, que en realidad pues eran palos o algunas cosas de las pancartas, ¿no? Sí. Esas fueron las escenas de violencia que a través de los medios de comunicación mexicanos, ya sabemos que la mayoría controlados por el gobierno federal y con la línea de Televisa, tratando de dar la impresión de que fueron los maestros los que iniciaron la violencia, los maestros los que son intolerantes y que había que darles un estate quieto, ¿no? Uh-huh. Mira, afortunadamente, y lo digo con todo lo que yo vi, la policía capitalina realmente
realizó una labor más de contención que de enfrentamiento. Okay. Evitó bloqueos en estas 3 principales arterias, y en Los Pinos tuvieron que volver otra vez a recibir a los maestros en una comisión que les prometió una interlocución con el secretario de Gobernación, el equivalente al ministro del Interior, el día de mañana. Pero en todos estos episodios, el presidente Enrique Peña Nieto no dijo nada, una sola palabra, y estaba en Los Pinos, o sea, no estaba en un evento fuera de la residencia oficial. Ahí tenía gritándole a más de 100,000 maestros, y esta insensibilidad de querer seguir manejando la idea de que son un grupo minoritario y que por tanto tienen que acatar lo que la ley ya establece y se aprueba, pues es una actitud que lo único que está haciendo es polarizar más la situación y revelar pues el rostro duro del priismo que ha retornado al poder, ¿no? Bueno, estoy platicando con Genaro Villamil en vivo, él se encuentra en la Ciudad de México y nos está narrando lo ocurrido el día de hoy en esta lucha sumamente intensa. Fíjate, a mí me mandaron en Facebook un Twitter por ejemplo, de Pedro Ferriz de Con. En su Twitter decía, bueno, y las autoridades no van a intervenir. O sea, muchos periodistas, muchas personas en televisión y en radio han estado utilizando sus micrófonos para justamente pedirle a las autoridades que intervengan. No sé de qué manera, ¿no? Pero les piden que intervengan. Y la manera de intervenir, pues me imagino que es utilizando la fuerza para desalojar a los maestros del Zócalo. Llegué preocupado, Genaro, de México. Encuentro un ambiente muy complicado, difícil de predecir qué va a ocurrir, pero hay mucha tensión y en diferentes partes de la República estamos perdiendo de vista otros escenarios, Jalapa, Veracruz, de manera muy intensa, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué puede llegar a ocurrir y con los medios de comunicación pidiendo la intervención por la fuerza de la policía? Los medios de comunicación mexicanos, en especial los concesionados de radio y televisión, están jugando un papel lamentable en todo este episodio, porque están alentando un odio social, una criminalización impresionante contra un conflicto que no es un conflicto urbano. Ellos lo manejan como si fuera un conflicto de cierres de avenidas, de cierres de calles, de plantones y de bloqueos, cuando en realidad es un conflicto social con unas connotaciones políticas importantísimas, porque estamos hablando del sector magisterial de un país de más de 108 millones de habitantes, en donde más de 1,5 millones de profesores de educación básica y de educación media se verán afectados por una reforma para la cual no fueron consultados. El reclamo elemental de este sector es que no fueron consultados, y cuando se les consultó no se les hizo caso, se incorporaron a las leyes elementos en donde ellos ya habían expresado lo difícil que era aplicar ese modelo, lo injusto y lo autoritario e impositivo que implicaba. A pesar de eso, eso fue desde abril, Rubén, o sea, lo que nosotros estamos viendo en septiembre del 2013 es el efecto de una mala negociación y de una mala hechura política que viene desde abril. Estuvieron más de 5 o 4 meses con la posibilidad de negociar con los maestros y de frenar esta ola de protestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en lugar de ceder, por lo menos cancelar una de las 3 leyes secundarias de la reforma educativa, como pedían los maestros, en lugar de cancelar esa ley, de poder tener un poquito más de tiempo para incorporar los elementos de cambio que pedían los maestros, la imponen con una celeridad nunca antes vista. En menos de 2 semanas, las cámaras del Congreso, la de diputados y el Senado, aprueban en sesiones de madrugada, sin que se conozcan los dictámenes, esta legislación. Entonces, ahí está el origen del conflicto. Ahí está el verdadero, pues ahora sí que el huevo de la serpiente. Porque estamos hablando de la primera reforma de lo que llamaríamos la guerra de reformas o de contrarreformas que está sucediendo en México con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, Genaro, ¿Ellos creen? Adelante, ¿sí? ¿Ellos creen qué?
Ellos creen que con el control de los medios y con este control siempre tan lineal y tan uniforme, de decir todo lo que está pasando está bien y es incuestionable, ellos creen que con eso ya se gobiernan las percepciones de un país. Pero aquí estamos hablando de un conflicto social muy extendido en todo el país, no solamente en el Distrito Federal, y en el sindicato más grande de América Latina, que es el magisterial, ¿no? Sí, oye, fíjate, yo fui a visitar ahí el campamento y luego cuando estaban promulgando la ley, Peña Nieto sitiaron durante varias horas las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Tuve la oportunidad de hablar ahí, fíjate, curiosamente fueron mujeres, maestras, las que tengo este material para editarlo en un programa piloto especial que estoy haciendo, que incluirá también así la entrevista que le hice allá a Pigmenio Ibarra y cosas que hice contigo, en fin. Entonces, me sorprendió muchísimo que las mujeres maestras con una gran elocuencia que estaban ahí, decían, no le tenemos miedo a la evaluación. No se trata de que estemos, como dicen los medios de comunicación, que no queramos evidenciar nuestras carencias como maestros y que por lo tanto no estemos aceptando la evaluación. Vaya, me llegaron a citar incluso al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, autor de obras como Educación como práctica de la libertad. En realidad lo que esos maestros yo escuché que están defendiendo es un concepto distinto de educación, dado que están en la conciencia de que se está planteando una educación para uniformar y una educación para el neoliberalismo. Y luego tú mencionaste antes, en tu primer comentario, en el trasfondo hay un problema laboral y dice, por ejemplo, Pablo Moctezuma Barragán, y también el trasfondo es el elemento privatizador, como en el petróleo. La idea es ir privatizando la educación y que desaparezca la educación pública. ¿Tú qué opinas? La educación pública en México es un botín impresionante, Rubén. Es decir, estamos hablando pues de más de 50 millones de jóvenes y niños que reciben educación y estamos hablando de un sector que recibe fondos millonarios del presupuesto público. El 85% del presupuesto público está destinado al pago de salarios, mantenimiento de maestros, etcétera, ¿no? Eso, es decir, estamos hablando de un sector muy, muy importante que un grupo de la derecha, sobre todo de los que están vinculados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y otro grupo llamado Mexicanos Primero, vinculados directamente con Televisa, están impulsando un modelo de evaluación privatizador, es decir, van a evaluar mediante mecanismos importados de Estados Unidos y evidentemente van a cobrar por eso, ¿no? No es un asunto gratuito, no es un asunto de querer emprender una campaña de alfabetización como la que hizo José Vasconcelos en México. O sea que la evaluación va a ser un negocio también, un negocio transnacional. Es un negocio, es un negocio. Entonces, lo que estos profesores de la CENTE detectaron muy bien es que además de la privatización de la educación, para lograr esa privatización necesitan desarticular el sindicalismo y necesitan desarticular al sindicato. Por eso se detuvo también el Bester Gordillo, una cacica sindical pues de muy mala fama en México, pero que representaba también a los intereses del sindicato. Entonces, una vez detenida el Bester, la mayoría de los maestros aparentemente están controlados, pero estas secciones, esta coordinadora que forma parte de la disidencia, siempre han sido combativos, son profesores formados, con formación intelectual, a lo mejor radicales para algunos, pero que han estado en las comunidades más pobres de este país, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán. Hay un elemento de racismo, Rubén, que necesito decirte porque sí, yo lo vi. Lo que más duele de este asunto. Es lo que más me dolió igual a mí, fue lo que yo vi ahora en México, eso, un asunto claro de racismo, sin duda. Hay un racismo inducido desde la televisión contra los profesores y desde las estaciones de radio, en donde pinochetistas del micrófono están todo el tiempo diciendo que son unos flojos, que son unos huevones, que son unos sucios porque están en el campamento del Zócalo, en lugar de llamar a la solidaridad por profesores que están desde hace 3 semanas con lluvia, con
de escasez de alimentos en carpas, protestando, lo que entonces parece que están llamando es a una especie de limpieza social, sí, o de limpieza étnica. sí, Mátenlos, échenles chorros de agua, aviéntenles a la policía. sí. Esta parte del fascismo de la derecha mexicana existe, está saliendo de una manera muy grotesca y muy indignante. Totalmente. Bueno, pues en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, como también es Los Ángeles, cuando te bloquean el tráfico o estás en un embotellamiento, te enfureces y puedes declarar muchas cosas como a manera de desahogo. Pero entonces la televisión y la radio han estado repitiendo continuamente esas declaraciones de los automovilistas como si fuera una justificación del llamado a la represión, ¿no? Absolutamente. Fíjate que yo escribí por ahí un articulito ahí en un blog que tengo por ahí. Lo inicio así, mira, te digo, los quieren invisibles, allá lejos, en sierras y poblados a los que pertenece toda esta bola de huevones. Que se pongan a trabajar, tienen secuestrada nuestra ciudad y no podemos permitirlo. Luego digo, eso dicen muchos habitantes de la Ciudad de México que exigen la intervención de la policía para que los maestros disidentes que acampan en el Zócalo sean desalojados por la fuerza. Recuerdo lo que dijo Gustavo Madero, el del PAN, que recordó cómo le hacían en Chile, por cierto, hoy 11 de septiembre. Así es. Hay que recordarlo, ¿verdad? En fin, toda esta cuestión, pero realmente invitando a una estación donde no se sale completamente fuera de contexto, ¿no? No hay posibilidad de ponerle un contexto a esto. Hay ese clasismo, hay ese racismo, y está vinculado también de alguna manera al tema de lo del petróleo. El domingo pasado, en esta manifestación que convoca Andrés Manuel López Obrador, pues no vi otro tipo de gente, sino la que normalmente sale a la calle a protestar, que saliera o se uniera, aunque estén conscientes de que se quiere privatizar el petróleo. Preocupa eso un poquito, como que parece que es de una sola clase social la protesta. Es que es el asunto que ha fracturado a este país, Rubén. Vivimos una pigmentocracia no explícita. Los artistas de Televisa, las telenovelas que a través de Univisión se transmiten en Estados Unidos, pues siempre vemos a güeritos, gente blanca, acomodada, de clase media alta, sí. Y el rostro real de la sociedad mexicana no se ve porque es una gran simulación. Sí. Y hay en este país muchísima gente que trabaja todos los días, que gana salarios miserables y que tiene dignidad y que quiere salir a las calles a decir no vamos a permitir que nos quiten la riqueza nacional, que es el petróleo. Así como los maestros están saliendo a las calles a decir no vamos a permitir que esta minoría, ahora sí que una minoría de empresarios, convierta la educación pública de México en un negocio privado. Esa es la ecuación que no se ve en la cobertura mediática de este asunto. Al contrario, toda la carga de la responsabilidad se la dejan a los profesores, que ya son vándalos, que ya son delincuentes. De veras un asunto muy preocupante. Bueno, vamos a unas llamadas que tenemos, Genaro Villamil. Invité a la gente, les recuerdo que pueden llamarnos aquí en cabina para hacerle preguntas a Genaro Villamil, que además pues yo se los recomiendo muchísimo por sus investigaciones, sus libros, como especializado en cuestiones de medios de comunicación, muy importante. Vámonos a Southgate, allá se encuentra Jesús. Y adelante, Jesús, estás al aire, estamos con Genaro Villamil en la Ciudad de México. Te escuchamos, Jesús. Rubén, buenas noches, como siempre, volándote la barda con unos invitados. Ahora con Genaro Villamil, uno de mis preferidos en proceso. Me encanta leer sus artículos. Ojalá tú, Genaro, no tengo ninguna pregunta en concreto, pero te escucho y estoy fascinado como tú hablas y como tú eres. Saludos para ti. Gracias. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿con quién nos vamos ahora? Ponme la pantallita para ver a quién aquí. Vamos a ver. Vámonos desde Caléxico. Vámonos, desde Caléxico. ¿Se escucha bien KPFK allá en Caléxico? Vámonos con Rafael. Adelante, Rafael. Buenas noches. Mire, pues yo digo que ya hace falta un levantamiento de armas en México. Ya estamos hartos de todo. Estamos de todo están hartos. Ojalá y
ya no seamos un pueblo agachón. Es lo que hace falta, un levantamiento en México. Rafael, pero usted cree que de veras la cuestión armada, ¿usted de veras cree que sería la solución para México? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. A como están ahorita las cosas, claro que sí. Mucha gente piensa así. Y saliera ahí alguien con quien dirigirse para ir y hacer una revolución. Es lo que hace falta, para sacar ese gobierno que tiene al pueblo todo reprimido. Es lo que hace falta ahorita, un levantamiento de armas. ¿Sabes? Esto es lo que han hecho con el López Obrador. Él ha ganado la presidencia, no lo han respetado, hacen lo que quieran, suben la comida, suben la gasolina, suben la luz. Es un desastre ahorita México. Es lo que hace falta. Bueno, Rafael. Un levantamiento de armas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo digo siempre que no hay furia equiparable a aquella que surge de la humillación crónica. Y yo estoy convencido de que hemos tenido una humillación crónica en México que se expresa en datos inclusive de pobreza, de vergüenza, ¿no? Lacerantes, como dijo alguna vez Colosio en el Monumento a la Revolución. Pero no creo que las armas sean la solución para México. ¿Qué opina Genaro Villamil? No, las armas, al contrario, más que la solución, son la expresión de que ya no hay solución. O sea, es la inclusión de una sociedad, ¿no? Sí. México es un país que ha vivido hay que recordar que México vivió una revolución social muy violenta. Muy violenta. Que duró sí. 10 años. Sí. Y que tuvo más de 1 millón de muertos. Y que de una u otra manera estamos viviendo una narcoinsurgencia desde la época de Calderón que nos ha costado 160,000 muertos, si no es que más. Entonces, esa violencia está siendo utilizada también, pero por los que hacen el negocio de la droga, no a favor de la sociedad. Desgraciadamente, la violencia no es la solución en un país como México, pero entiendo perfectamente el hartazgo y la impaciencia de mucha gente, porque han sido 30 años desde Salinas para acá de humillación continua, ¿no?, para la sociedad. Sí, bueno, y desde antes, ¿no? No nomás desde Salinas, ¿no? Desde antes de otra manera, evidentemente Echeverría, Díaz Ordaz, de mucho tiempo atrás, ¿no? López Mateos no cantó mal las rancheras con alguna represión en movimientos, ¿no es cierto? No, pero yo menciono Salinas porque es un ciclo que al cual pertenece Peña Nieto, de las mismas medidas políticas de privatización, de apertura de inversión extranjera, de venta de los bienes nacionales y de darle y que el mayor peso esté en la mayoría de la gente que gana muy poco y sin beneficios. Lo hemos visto, no ha habido ningún beneficio para la sociedad. El hecho de que la banca se extranjerizara no ha sido ningún beneficio en México. Sí. O TLC, la verdad es que el beneficio ha sido para un núcleo muy reducido de ciudadanos. Ahí están los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que han tenido que salir de este país porque justamente en los últimos 30 años ha sido un retroceso en todos los términos de empleo, de educación, ¿no? Con la reforma educativa, sus hijos tendrán mejores profesores, estarán más tiempo en la escuela, contarán con mejores materiales educativos, dispondrán de computadoras e internet, tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Con esta reforma, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. En México hay 1.4 millones de maestros de educación básica y media superior. La inmensa mayoría de ellos en este momento está dando clases, construyendo el futuro de México desde las aulas. Ese señor no sabe nada, con todo el respeto del mundo. Es necesario que nos confrontemos. Un maestro, cualquiera, yo soy un maestro de base. Vamos, platiquemos pues. Y no nos va a dar el ancho. Así de fácil. Nada más las capitales del estado, por decir algo. Un porcentaje de alguna cantidad. La verdad es que estamos hartos. Bueno, en mi caso yo soy una profesora, me faltan 5 años para jubilarme, pero estamos hartos de este trato que nos dan.
Es necesario que cambie, pero debe de cambiar estando aquí. Mis compañeros de Oaxaca no han venido algunos, unos nos ayudamos, otros van, pero sí se hace la invitación para que vengan y estén con nosotros. La verdad es que sí, ya. Oiga, presentan a la sociedad constantemente que los maestros son tan inseguros que no quieren una evaluación, es lo que les dicen. Yo sé que no es así. Esa es la idea. Pero ¿qué responde? Porque yo creo que hay gente de buena voluntad en la Ciudad de México, pero está mal informada. Exactamente. ¿No? Y creen eso de que ¿por qué no quieren ser evaluados, que no sean inseguros, etcétera? ¿Qué le responden? Nosotros sí queremos la evaluación, sí la queremos, pero debe ser regional y bajo condiciones. Nosotros no trabajamos igual que allá en Monterrey, que aquí en Oaxaca. En Oaxaca tenemos 571 municipios, fíjese bien, y nosotros tenemos 16 etnias, donde cada gente habla diferente. No es posible que de manera homogénea nos evalúen, pero sí que nos evalúen, ¿por qué no? Si nosotros también tenemos sustentos pedagógicos, tenemos sustentos sociales, ¿por qué no? Yo sí que insisto, la gente debe convencerse que sí vamos a evaluarnos, pero que nos evalúen con las condiciones en las que nosotros trabajamos y con gusto, y vamos a dar el ancho, porque las gentes que han salido, fíjese, los mejores gobernadores, eso entiéndanlo, han sido de Oaxaca, Benito Juárez, Porfirio Díaz, fíjese señor, fundador de la SEP. El fundador de la SEP, José Vasconcelos. Ahora dice el expresidente Fox que ha sido mejor. Ay, por favor, ese señor que nada más nos está vendiendo a las transnacionales, no es posible pensar así. Por eso yo insisto, como docente, no podemos quedarnos callados, es necesario hablar, y por eso estamos aquí, señor. Por eso me llama la atención, yo la felicito, que hable, pues estás bien, por último, ¿qué le diría a ustedes entonces a la gente que no le cae todavía aquí? ¿Y qué le diría? Yo vengo de Los Ángeles, hay mucho oaxaqueño en Los Ángeles, ¿qué le diría a los inmigrantes? Eso, que no se dejen idiotizar por Televisa, también TV Azteca, también estamos mal. En ese sentido tienen que ir a Oaxaca, tienen que ir a conocer nuestras raíces, tienen que ir a ver por qué nosotros tenemos identidad, porque nosotros sí tenemos costumbres, tradiciones de nosotros, no de otras gentes. Que vengan acá para que comprueben de viva voz. Genaro, ¿qué desenlace ves a esto de cara al 15 de septiembre? El grito en el Zócalo, hay mucha tensión, el secretario de Gobernación dice que habrá grito en el Zócalo, un artículo que leí de Leo Zuckerman por ahí, planteaba cosas interesantes respecto a si la coordinadora de maestros va a llegar hasta retar, él lo ponía así como a retar al ejército para el desfile militar del día siguiente después del grito. En fin, ¿cómo ves este escenario? Sigue siendo un escenario muy tenso, Rubén. Por cierto que Enrique Peña Nieto ya dio a entender que como es su primer grito en su sexenio, le gustaría dar el grito en Dolores Hidalgo. Ah, bueno, eso planteaba ese artículo de Zuckerman, planteaba la salida de poder ir a Dolores Hidalgo, sí. Bueno, es que Leo está escribiendo lo que le dicen en Los Pinos. ¿Así de plano? Entonces, sí, claro, ay, por favor. Yo le llamo el nado sincronizado. O sea, son los columnistas que nadan al ritmo que les marca el entrenador de Los Pinos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una versión que Los Pinos está dejando correr para en el supuesto de que los maestros van a estar el 15 de septiembre todavía en el Zócalo, ¿no? En el Zócalo. Y entonces, pues la pregunta va a ser si van a dejar el desfile militar que pase por el primer cuadro de la ciudad o se va a ir a otro lado, ¿no? O se va a otra parte. Pero habría entonces desfile militar con Peña Nieto o sin Peña Nieto en Palacio Nacional. Sin Peña Nieto, obviamente. Buena pregunta. Porque cuando fue el acampamento del ESME, el ESME en el Zócalo permitió el ingreso del ejército para el desfile. Sí. No estamos tratando tampoco con unos líderes sindicales novatos, es decir, la gente tiene bastante experiencia en este tipo de cosas, no come lumbre, eso es lo que hay que entender muy bien, ¿no? Y ellos muy bien pueden replegarse en otro lado, ¿no? Si es que las circunstancias orillan a eso, ¿no?
Sí. Pero yo creo que el problema fundamental, además de estos rituales presidencialistas mexicanos como el grito, como el desfile militar, el problema fundamental sigue siendo la absoluta actitud de intolerancia del gobierno, ¿no? Sí. Insistir en que la CENTE es un movimiento minoritario y de que los que han estado protestando no llegan ni al 10% de la base magisterial. Oye, Genaro, yo creo que lo que va a suceder, perdón. No, adelante. Yo creo que el escenario que ya lo vimos el día de hoy, Rubén, es la nacionalización del conflicto, es decir, está en varios estados, sí. No es un asunto solamente ya de la capital. De ninguna manera. Y entonces el rostro del descontento no solamente está en el Zócalo capitalino, está ya en casi todas las entidades, ¿no? Sí, oye, en esta propuesta también de la reforma fiscal, ¿no?, hacendaria, hay una polémica. Algunos dicen, bueno, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador frenó que se pusiera el IVA en alimentos, ¿no? Así es, ¿verdad? Así es. Y pone, por ejemplo, ahí también leí una de Carlos Marín en Milenio que se burlaba prácticamente de quienes dicen eso. Me imagino a Videgaray y a Peña Nieto quitando de último momento porque se enojó López Obrador, quitando el IVA a alimentos. ¿Tú qué opinas? ¿Influyó que hubiese resistencia para esto? Porque hace mucho tiempo que había anunciado sin duda Peña Nieto lo del IVA para alimentos. Yo creo que influyó más que López Obrador, indudablemente el hecho de que él se convierta en un polo de disidencia no controlado por el Pacto por México y por estos elementos que ha creado el PRI en el poder presidencial de nuevo. La izquierda domesticada, ¿no? La izquierda, los socialistas del presidente, como le llamaba Arnoldo Martínez Verdugo. Ándale. Más allá de eso, lo que es muy claro, y mira que son tecnócratas pero no son tontos, o sea, ellos saben que fue un desastre el manejo de la economía, que lo peor que hubieran hecho es IVA, alimentos y medicinas, reducir el consumo, entonces ahí sí vamos a una recesión, ¿no? A una recesión ya decretada como un crecimiento negativo por tercer trimestre consecutivo. Sí. Entonces, no comen lumbre tampoco los tecnócratas y han maquillado este asunto como una especie de reforma fiscal de carácter social. En realidad lo que están tapando es el huecote del fracaso de la proyección de crecimiento de 3.5 para este año, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos vendieron la idea de que en el 2013 la política económica iba a ser de déficit cero. Ahora ya tienen que reconocer que van a tener un déficit de 0.14%, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ellos mismos están admitiendo que pues no son tan buenos para calcular como decían y que el PRI no es lo que decían en la campaña electoral, que ellos sí saben gobernar. Sí. Al menos a la economía mexicana la han dejado en un desastre en los primeros 9 meses, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del cuate que ahora anda muy entusiasmado con el tema de la marihuana? Andaba en San Francisco estos días, creo este fin de semana andaba en San Francisco en un rollo de la marihuana, Vicente Fox. Él decía que, sí, en serio, me hablaron, un amigo habló de San Francisco, ¿quién crees que anda aquí, no? Vicente Fox, en inglés, anda aquí haciéndole propaganda a la marihuana. Bueno, él decía que íbamos a crecer al 7%, ¿no? No sé si fumó algo raro, no sé si se fumó algo raro, pero decía que íbamos a crecer al 7% y no crecimos ni a un dígito, ¿no? Yo creo que siempre fumó cosas muy raras Vicente Fox, desde que era presidente, y empezando por el toloache que le ponía Marta, ¿no? Oye, vámonos con Sonia Asaut, que llevan aquí esperando varias. Voy a sacar estas 4 llamadas y luego para que nos dé una conclusión Genaro Villamil en la Ciudad de México. Son 2 horas más tarde y también él debe estar medio desvelado. Sonia de Sautgate, adelante, te pido que sean concretos y le hagan una pregunta a Genaro Villamil, por favor. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, Sonia, adelante. Nada más felicitar al señor Villamil porque personas como él es lo que nos hacen falta. Sí hay más, pero queremos todavía más personas como el señor Villamil. De veras que felicidades y sobre todo ven porque los maestros ahorita pobres cómo están pasando todo esto y yo sé que a mucha gente le molesta, sobre todo a los comerciantes en México, pero que se pongan a pensar poquito en la situación de ellos y hay que dar con la mano porque
Si no nos damos la mano, los que somos los humildes, ¿quién nos la va a dar? Los de arriba ya están arriba, ya no voltean para abajo. Y Televisa y Peña Nieto y todo su grupo, imposible, Rubén, son ya tanto poder, tanto dinero, que ya no les importa nada. Pero hay que pedirle a Dios por los maestros para que sigan aguantando, que no se salgan de ahí, que logren algo, porque no es justo, Rubén. Es una pena. Gracias, Rubén, y buenas noches. Gracias, Zona de Sauti. Vámonos con Francisco, de aquí de Los Ángeles. Francisco, adelante. Sí, ¿qué tal, Rubén? Pues qué buen programa, la verdad te felicito a ti, Rubén, y al señor que está acá en la Ciudad de México. Yo lo único que les quisiera pues decir es, escucho el programa y me gusta el tema. La diferencia es de que pues hace rato dijeron que se hacen paros y en México, tanto aquí como en Los Ángeles, pues aquí en México, aquí en Los Ángeles, pues los maestros realmente pues no hacen paros y no tapan las calles, no cierran las calles. Son otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, más que nada me preocupa que en México el principal problema es la educación, Rubén. Y si tenemos maestros que no se dejan evaluar, como en todo el mundo, como en Europa, como en China, como en Asia, como en Rusia, y si no se dejan evaluar por seguir conservando sus plazas de gobierno, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, ese es mi comentario. A ver, no te vayas, Francisco. Déjame ver qué te dice Genaro Villamil. Estoy seguro que tiene algo que decirte y a ver qué opinas. A ver, Genaro. A ver. Sí, absolutamente de acuerdo, pero ellos han dicho que están de acuerdo en ser evaluados. Es decir, ese es el problema de comunicación que se ha generado. Parecería que es una movilización para protestar por las evaluaciones. No, ellos están perfectamente a favor de ser evaluados. A lo que no están a favor es de ser evaluados solamente bajo un modelo que además es bastante opaco, y como ellos están gritando en la calle, ¿por qué no evalúan también a las autoridades educativas? ¿Por qué demonios no evaluamos a Peña Nieto, que no es capaz de citar 3 libros y está gobernando un país de 105 millones de habitantes, ¿no? ¿Que acaso eso no es grave?